Con muchísimo placer recibimos aquí a Juan Miguel Pérez, un sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un analista político de Fuste. Bienvenido. ¿Qué es lo que quiere decir Fuste? Es una persona dura, resistente, indomable. Eso es. Ajá. Y eso es lo que yo conozco de Juan Miguel Pérez aquí en este país. Juan Miguel, estamos en un proceso electoral ya, inmerso en un proceso electoral. ¿Cuál es tu perspectiva con relación a esto? ¿Hay posibilidades de que ahora surja un Congreso diferente en términos de composición y de representatividad al que tenemos y que tengamos autoridades municipales, también por lo menos cabildos más representativos de los intereses de la comunidad? Bueno, será para una pequeña parte que hay un proceso electoral. La inmensa mayoría de los dominicanos está sobreviviendo. Y eso es siempre bueno aclararlo porque eso marca la distancia que hay entre la clase política que dirige o pretende dirigir y el resto de la gente. Y como ese resto de la gente es realmente la democracia, pues uno debería ser la democracia. Uno siempre se plantea muchos a priori que uno da por sentado, uno lo cuestiona. Porque aquí, reitero, hay una gran distancia social, una gran distancia a nivel política entre cómo han puesto a vivir a la gente y la imposibilidad que se traduce en censura de participar en política y una serie de seleccionados muy minúsculos que, entre los cuales nosotros nos pertenecemos por posicionamiento socioeconómico y que puede ser que sean los mismos que nos están viendo además, que son los mismos que se manejan en Twitter. Es decir, una ínfima porción de la población que participa en política, que tiene los medios intelectuales, sociales, económicos, para poder acceder a espacios como este, poder acceder a candidaturas, a postulaciones, que tiene el tiempo financiado para poder presentarse en una propuesta electoral, pero hay que siempre recordarlo, que la inmensa mayoría de los dominicanos, por diferentes tipos de factores, queda excluida del juego político. Y eso ahora se incrementa mucho más con los niveles económicos que padece la gente y también una clase política que se recicla entre sí. Ustedes ven, por ejemplo, no es nuevo el panorama, pero cada vez más tú ves los apellidos sonoros de jerarcas de diferentes partidos que se reproducen en los nuevos postulantes a diferentes puestos, en el interior del país, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso es siempre bueno recalcarlo, para uno saber de qué clase política estamos hablando y sobre todo de qué tipo, calidad democrática estamos hablando. Está haciendo una afirmación bastante categórica de que la población no participa, pero explica esto, porque este es uno de los países donde los niveles de votación, el proceso electoral es más alto de América Latina. Sí, mira, tú ves los domingos cuando tú sales a cualquier pueblo de este país o barrio, ¿dónde está la gente? Afuera, porque sus casas son muy pequeñas. ¿Y dónde están ellos? En las aceras, viendo los carros pasar. Es decir, este es un pueblo muy social. Pero una cosa es participar de manera pasiva, inducida muchas veces porque algo novedoso trae las elecciones. Y otra cosa es tener realmente las herramientas para poder presentarse. Tú ves cuando tú seleccionas, por ejemplo, la nómina del actual Poder Legislativo, tú te darás cuenta que una reproducción social casi monárquica, en la que hijos y nietos de jerarcas, de caudillos políticos, se reproduce a nivel de las postulaciones. Aquí hay dos factores esenciales para tú postularte dentro del ejercicio político: dinero o parentesco biológico. Ahí están, no me la estoy inventando. El dinero, sin dinero. Y ya, el parentesco biológico también. La política. Tú tomas, aquí hay demarcaciones donde tú tomas todos los candidatos, todos los que hoy están ejerciendo como diputados, por ejemplo, y te darás cuenta que hay una proporción extraordinariamente alta de vínculos parentales con jerarcas de partidos, donde se
donde ellos se postulan. Ahí es que está la verdadera censura, no es luego, no lo que es la Ayer elección. tenemos un relevo aquí en el programa. ¿Perdón? Que ese es el relevo de los viejos dirigentes partidarios. Exacto, Que dejan entonces, a sus hijos, a los nietos. exactamente, es como una finca. Entonces, ¿qué queda eso? Coherencia. ¿Qué queda eso? Al margen la gente de participar, no solamente la que está sobreviviendo económicamente, sino aquella que no tiene vínculos con los partidos políticos, porque te reitero, hay que también ponerle Pero un también nombre adecuado hay a este sistema. Es una partidocracia, no es una democracia. Es la sustitución del pueblo por los partidos, que deberían ser simplemente intermediación y que se han convertido en administradores secuestrarios de este orden político. Durante muchos años se ha insistido en que la política es mala y con evidencias, o sea, con muchas evidencias de corrupción, de uso personal de los recursos públicos, de ascenso social a través de la política, no la política como servicio público. Se ha insistido en esto, y esto no sería una causa importante que explica el alejamiento también. Claro, La gente es que ha sido cuidadosamente trabajado esa distancia. La gente primero sobrevive a las necesidades materiales, que no son fáciles de satisfacer en este país con los salarios que tenemos, a pesar del aumento de la productividad. Quienes tienen un salario. Exactamente, quienes tienen... por ahí comencé el inventario. Imagínate tú lo que es nacer en este país con un apellido o una posición social anónima, ¿no? Que pertenecen al montón, que pertenecen a esa parte atrás de la República. Eso es algo que... Y otra cosa, o sea, y eso yo lo he evidenciado en diferentes encuestas que hago con mis estudiantes en la calle, es que vienen acumulando un sistema de frustraciones, de decepciones, de mentiras, de promesas incumplidas, aunque sea un cliché que suene, pero es así. Entonces la gente ve cada vez menos posibilidades de participar, aún sea interpelando a sus representantes, porque ni siquiera el sistema político tiene los mecanismos por donde la gente puede interpelar, que no sea a través de un escándalo, a sus administradores. Y de hecho, te voy a decir algo, en todos los registros de reformas, siempre se habla de una reforma tributaria en el caso más extremo, de una reforma policial, pero nunca se habla de una reforma política, de abrir las puertas para que la gente pueda administrar más y mejor lo que es el destino propio. ¿Por qué? Porque la clase política, que es la que decide esas normas, cada vez más desconectada de la gente, no quiere ceder, no quiere perder cuotas de poder. Pero ese panorama que nos pinta no deja sin alternativa. No, claro que no. Te estoy poniendo una alternativa. ¿Cuál? La reforma política. Abrir, por ejemplo, a que los regidores puedan tener... Yo te voy a poner algo, y lo he dicho, creo, pero cualquier reforma política, en este para programa hacer una reforma anteriormente. política, Ajá. tú tienes que tener fuerza política para Claro. ocuparla, porque aquí nada cae del cielo. Claro, tú tienes que tener fuerza política. Y a eso me refiero. Claro. ¿Qué esperanza tenemos de que surja alguna fuerza que impulse los cambios que necesita la sociedad, incluyendo ese al que se refiere? Porque la verdad Bueno, tendríamos que esperar que realmente quienes estén del litoral más cercano a la gente, que no estén encausados dentro de esas altas esferas del poder, que a medida que tú te entretienes con ella, también te va alejando de la gente, puedan mantener su lealtad. Y ese ha sido el maleficio de este país, que cuando los nuestros llegan a puestos decisivos no actúan con la suficiente lealtad a los orígenes por los cuales nosotros luchamos codo a codo. ¿Por qué República Dominicana no ha logrado en ninguna de las olas progresistas que se producen en la región terminar de gestar un proyecto alternativo que conecte, que llame la atención y que conquiste a ese electorado? Porque no han asumido un discurso político como lo asumió Juan Bosch en el año 1962, que dijo tutumpotes e hijo de machepa. Porque aquí hay miedo dentro de la clase que puede ser proclive a un cambio, la clase progresista, a nombrar las cosas como son. Porque siempre están los cálculos que miran que si yo menciono tal familia o tal sector, como el financiero, por ejemplo, me van a cerrar las puertas. Yo voy a ser inviable desde el punto de vista político ante esa clase dirigente, sea clase periodística, clase económica, etcétera, que me van a cerrar las puertas, me van a declarar radical, etcétera, etcétera. Eso parte de dos principios. Una, o miedo o oportunismo.
o a veces las dos mezcladas. Entonces, lamentablemente, quienes más desempeños podrían tener trayendo un discurso de izquierda al escenario político nacional, se quedan en simples reformas muy marginales que nunca tocan el centro, el punto neurálgico, por ejemplo, de la desigualdad social en este país, que es el motor, la bujía de la injusticia social que vive nuestro pueblo. Pero la derecha no esperamos nunca que vaya a adoptar este discurso, pero ¿qué posibilidades tiene lo poco que queda de esa vieja izquierda dominicana, que también se ha resemantizado, que se ha reconfigurado también? Bueno, lo que pasa es que, te reitero, muchas veces nos perdemos, a veces en elecciones muy sectoriales, de gremios profesionales, le hemos perdido un poquito la perspectiva, una gran palabra que es la palabra que funda los procesos sociales de los de abajo, por ejemplo, proceso revolucionario, es decir, que cambie un orden social realmente. Pero reitero, nos conformamos muy fácil con pequeñas reformas que no dejan de tener importancia muchas veces, pero que va poco a poco eclipsando los grandes sueños, las grandes conquistas que se dieron en el pasado, pero sobre todo las grandes esperanzas que están por venir, o que deberían estar por venir. Dentro del conjunto de partidos reconocidos, que ya suman 32, hay al menos 5 que se llaman alternativos y de izquierda. Estos están participando en el proceso electoral. ¿Cómo tú evalúas su discurso? Me estoy refiriendo a la Opción Democrática, Alianza País, Patria para Todos. Yo anhelaría verlos hablar Frente Amplio, de las desigualdades sociales, de los abusos de las AFP, de los abusos de las ARS, concretamente, con los nombres de esos sectores, porque mira qué es lo que pasa. Hay una frase muy manida, ¿no?, de ponerse en el corazón del pueblo, en la boca de la gente. ¿Qué fue lo que hizo Bosch? Bosch no solamente que implicó el carácter pedagógico al discurso político, sino que también fue un discurso de barricada, de arenga. Es decir, que él puso en la boca legítima que hablaba en tribuna democrática lo que sentía la gente. Y en este país hay suficiente injusticia social y suficiente sentimiento de injusticia de parte de la gente como para que a ese delivery, a esa banquera, a esa salonera, tú le hables de lo que esa persona está viviendo, a ese motoconchista. Pero reitero, las políticas están hechas para este Miami céntrico del Distrito Nacional, donde aparentemente todo está concentrado y donde aparentemente no tenemos la suficiente órbita para romper ese cerco espacial y virtual en el cual nos encontramos, y nos conformamos mucho con hablar pero simplemente no hay al espejo. excepciones de la regla. ¿Tú no crees que valió la pena que la capital eligiera a José Horacio Rodríguez como diputado? Muy bien, yo voté por él y yo además hice una campaña por él. ¿Y te arrepientes? ¿Entiendes? No, lo que pasa es que yo quisiera escucharlo también hablar de otros temas que son nodales, como la desconcentración de poder pendiente en este país. Y yo quiero escuchar a Guillermo Moreno también hablar esencialmente del problema de las grandes familias en este país, la concentración de medios de comunicación, la concentración y la irrupción en temas como, por ejemplo, la educación, concretamente, qué es lo que está pasando aquí, por qué no ha habido una reforma tributaria en este país, por qué seguimos teniendo falta de protección para los trabajadores en los centros de trabajo, en los centros laborales, cómo le vamos a meter al tema del cartel financiero, cómo son los abusos de los bancos en este país, en todos los dominios, ¿no? La reforma política, vamos a hablar de cómo los barrios pueden entrar en escena aquí, vamos a fortalecer el gobierno local, la democracia representativa a nivel municipal, cómo podemos abrirle las ventanas para que los partidos políticos se democraticen ellos mismos. Esos elementos son nodales para transformar este país, para creer en una democracia popular y no representativa únicamente. ¿Se necesitaría para eso un nuevo espacio político? No, porque estamos creyendo, tenemos las ideas, ya tenemos las instancias donde poder hacerlo. Yo creo que ahora falta es cambiar el discurso. Nosotros estamos a 60 años de un golpe de Estado que creyó en la política de la gente, que trabajó los niveles, por ejemplo, de redistribución de recursos de manera muy clara en un programa que hay que revisarlo.
en el año 62, Entonces, diciembre del estamos 62, pero retrocediendo. por supuesto, nos hemos conformado muy fácil a todo lo que es el status quo y estamos adelantando políticas que son buenas, no lo critico, no los critico, pero sin embargo, reitero, no dan en la diana. Y el escenario electoral en el que estamos nosotros no es propicio para debatir justamente las ideas. Bueno, pero fíjate, yo soy un profesor universitario, yo soy un militante de las causas, no me he envuelto en ninguno de los procesos organizados. Yo hablo desde la ciudadanía, yo hablo desde la calle. Y lo que yo veo en el escenario cuando prendo la televisión o alumbro mi teléfono celular, no son los discursos que uno está esperando, no son los discursos que uno trajo en la Marcha Verde a las calles. Eso no son los discursos que uno oye en el colmado, no son los discursos que uno oye en una fila para pagar el teléfono, para pagar la luz. Esos no son los discursos. Hay que conectar con la gente y hay que conectar con la gente con cierta, vamos a decirlo así, arrojo a sabiendas de que las políticas de izquierda siempre tienen el riesgo en un sistema como este de jugar como visitante, no como home club. Pero ese riesgo es el que traería a mayor riesgo, un principio de finanzas, ¿no? Mayor se podría ser, si da con el bingo, la posibilidad de retorno político. Pero un sistema que electoralmente se demuestra con una proporción bien elevada de clientelismo, ¿tiene posibilidades realmente un discurso distinto de conectar? Porque para los movimientos sociales sabemos que muchas veces conecta, que se logra hacer la movilización de la gente, pero no necesariamente esto surca igual cuando estamos hablando de contextos electorales. Pero tú hablabas precisamente del contexto latinoamericano. Y el contexto latinoamericano, mira, decía un gran epistemólogo de las ciencias en el siglo XVIII, Linné, que solo hay ciencia de las comparaciones. Y nuestros países tienen más o menos situaciones muy parecidas en la región. Pero ¿por qué no ha surgido esa opción que pueda realmente impactar en los barrios? Porque el discurso no llega, no sale del Distrito Nacional en términos socioeconómicos, en términos ideológicos. No sale de este pedazo de tierra en el que se concentran tantas riquezas, tantos saberes, tantos poderes. ¿Por qué? Precisamente porque es una herencia del trujillismo. Tenemos 60 años y de allá va la fecha, el único político en ejercicio, o los únicos políticos en ejercicio que le han hablado de una manera distinta a este país, fue de un lado Manolo Tavares y fue del otro lado Juan Bosch, a 60 años. A 60 años, ¿por qué? Porque a medida que nos acercamos al poder y a los centros de decisión, le vamos cogiendo miedo al discurso, a nuestro propio discurso. Claro, hay gente que tampoco cree en eso, y eso también hay que respetarlo, pero al mismo tiempo incluirla dentro de lo que sería el progresismo en este país. Bueno, Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Juan Miguel, muchísimas gracias, No, gracias por venir. a ustedes. Y bueno, ustedes están oyendo ideas nuevas, diferentes, a las que normalmente se propagan en este país. Vamos a pausar y cuando regresemos vamos a tener a Andiel Galván, quien aspira a la alcaldía del Distrito Nacional.